Buenas noches. En este video vamos a hacer la sustentación de investigación contable. Los integrantes, Nicole Dayana González Zamorocho, Erlidorani Lazo Berú, Brian David Pavón Pedroso, Paula Alejandra Rivera Fuentes, quien les habla, Merlin Yerley Suárez Escarpeta y Jonathan Schneider Valderrama Mejía. Somos el grupo 5. Investigación contable. La investigación contable es una ciencia que busca llegar a conclusiones sobre el tratamiento de recursos, movimientos financieros, determinando mediante este análisis y estudios respuestas a las preguntas planteadas respecto a los casos hechos particulares. Para entender en qué consiste la investigación contable, debemos conocer el origen y especificaciones de la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos que de un modo razonable, metódico y objetivo narra, expone, inspecciona, generaliza y anuncia los fenómenos que se originan en la sociedad y en la naturaleza. Características de la ciencia. Metodicidad. Se vale de métodos para alcanzar sus objetivos. Racionalidad. La razón es el camino para llegar a las conclusiones. Objetividad. No tiene en cuenta las apreciaciones objetivas para equipar los atributos del fenómeno objeto de estudio. Generalidad. Son de su interés los problemas que son de orden universal. Verificabilidad. Los fenómenos estudiados deben cotejarse o verificarse. Temporalidad. Examina y en algunos casos cambian las teorías que sostienen. Objetivos de la ciencia. Explicación. Presenta las causas, el progreso y las proyecciones que los fenómenos. Control. Los fenómenos son sometidos a un control que permita su aplicación, adaptación o eliminación. Generalización. Consiste en exponer un fenómeno para que sea reproducido en otro tiempo, espacio o ente. Predicción. Para que un fenómeno se pueda replicar en el tiempo, se deben dar las mismas circunstancias que lo han originado. Antecedentes de la ciencia. Por medio de la ciencia, el hombre ha ilustrado las dificultades presentes en su entorno, desarrollando un cerebro más potente al de las demás especies, aumentando esta capacidad con el paso de la generación sin poder vaticinar hasta dónde llegará el hombre, si al infinito o al final de la humanidad. El universo es el centro de la ciencia y la técnica. La ciencia busca descubrir sus secretos, es decir, procura la verdad, y la técnica busca aplicar los beneficios del universo al hombre, es decir, persigue la utilidad. Proceso científico. La ciencia nos ha ayudado a alcanzar los objetivos usando metodologías que nos permiten llegar a poner teorías, bien sean confirmadas o no, partiendo de un problema o una cuestión. Por lo general, esta ciencia se divide en 4 fases. Primero, el detectar un problema. Problema es una pregunta que manifiesta de una dificultad, es decir, que no se puede solucionar automáticamente ni con experiencia previa. Luego se formula una hipótesis. Esta es una proposición o respuesta tentativa a un problema. Constituye soluciones provisionales de los problemas planteados y requiere siempre de una prueba que lo confirme o la rechace. Ahora se pasa a probar la hipótesis. Debido a que solo es una respuesta provisional, pues las hipótesis deben ser comprobadas para que se puedan convertir entonces finalmente en una solución definitiva. Cuando la prueba resulta positiva, se habla de una comprobación o de una confirmación de la hipótesis, y en caso contrario, entonces se habla de una desaprobación o rechazo de la hipótesis. Y luego, entonces se procede a elaborar teorías. Cuando ya la hipótesis ha sido confirmada y se ha probado tanto la validez como confiabilidad, entonces la hipótesis se convierte en una teoría capaz de describir, explicar, controlar, generalizar y presagiar el fenómeno contenido en el problema estudiado. Tipos de investigación científica. La investigación teórica es pura, fundamental o básica.
y que sigue la declaración de leyes o teorías que cimenten la presencia de fenómenos objetos de estudio. Está la investigación empírica, que es la aplicada, la práctica o la tecnológica. Ahora los resultados de esa investigación pura o teórica los usa en pro de la sociedad. La investigación documental se realiza a través de la consulta de una base documentada que se haya compuesta de testimonios reveladores que han hecho que existe o existieran representados en libros, periódicos, anuarios, revistas, memorias, entre otros. La investigación de campo directa. Ahora el investigador entra en contacto directo con la realidad en el lugar y tiempo en que suceden los fenómenos que son objetos de su análisis. Y la investigación mixta. Involucra la investigación documental y la investigación de campo o directa en forma mezclada. Investigación científica y contable. Se refiere a la creación de conocimiento, hipótesis y teorías desde la disciplina contable usando juicios relacionados con el objeto del estudio, su naturaleza, la metodología, entre otros, exponiendo sus resultados que la legitiman, convalidan o contradicen con la finalidad de las soluciones de los problemas sociales o al interior de las organizaciones. Metodología de la investigación contable. La investigación contable presenta métodos para llegar a respuestas y soluciones. Entre los métodos de investigación contable encontramos 4 principales para llegar a las conclusiones financieras más exactas. De esos 4 son método de análisis, método deductivo, método analógico y método de síntesis. El método de análisis se identifica las partes que conforman el todo, iniciando con elementos simples para que de esta manera podamos ir accediendo al conocimiento de lo complejo. Método deductivo. Mediante situaciones y reglas generales se logra llegar a explicaciones particulares de un hecho o de un análisis. Método analógico. Se usan las reglas conocidas para un grupo de situaciones para determinar que tal como la mayoría de un hecho particular, restante participa de la misma manera. Método de síntesis. Descompone todos los elementos de un conjunto y los relaciona con el conjunto, observando su función a desempeñar. Contabilidad positiva. La contabilidad positiva se define como disciplina del área contable, que permite explicar la práctica contable, haciendo uso de la investigación empírica. Es así como la teoría positiva centra su interés en el uso de la información contable, a diferencia de la teoría normativa, que se enfoca en la producción de la información contable. Bases de la contabilidad positiva. La contabilidad positiva presenta 3 teorías principales. La primera es teoría de la firma. Tiene por finalidad la maximización de las utilidades, desarrollando su actividad económica dentro de un mercado objetivo. Presume que los intercambios económicos se lleven a cabo por el interés económico, tratando de evitar los comportamientos antiéticos y oportunistas. La segunda es la teoría financiera, estudia del Bit y Brown, examinando cómo influyen los precios de las acciones en las empresas, probando que la información contable es tipo informativo. Y la última es la teoría de agencia, relación contractual entre 2 personas, el principal y el agente, prestando un bien o un servicio a su nombre, dando autoridad al agente. Muchísimas gracias.